De hecho, hay un episodio, creo que en el 77, en la iglesia de Santa Cruz, donde desaparecen en un periodo de 2 días 3 madres de Plaza de Mayo. Las 3 mejores madres que teníamos. Azucena Villaflor, Cariaga. No desaparecen las 3 en el mismo lugar. Y Burgo, ¿no? Claro, dos. Azucena, Esther Valencinio de Cariaga. Sí. Y Mari Ponce desaparecen en la iglesia de Santa Cruz con un grupo de jóvenes. Sí. Donde estaba Astiz infiltrado. Claro, porque Astiz se infiltró en las madres. Se infiltró y las revisó bien, los pensó bien y se dio cuenta quiénes eran las más inteligentes, las y que las marcó. Claro, y seguramente las marcó, sí, las marcaba, ¿no? No como dicen algunos que le dio un beso, mentira. Ya venían con todo organizado. Sí. Yo estaba buscando plata en otra iglesia y Azucena estaba en otro lado. Y había compañeras que eran muy fuertes también, pero le dijeron, no, es un operativo por drogas. Claro. Y se llevaron a Mari y a Esther, pero lo que pasa es que sabían muy bien, porque Mari trabajaba en la iglesia del Tercer Mundo, Esther Valencinio de Cariaga venía huyendo de la dictadura paraguaya y era una revolucionaria de Paraguay, que a nosotros nos había dicho que se llamaba Teresa, y nosotros no sabíamos qué nombre tenía, porque en ese momento no nos conocíamos los apellidos. Y Azucena 2 días después, Azucena, ¿no? sí, Se la llevan 2 días después a Azucena, ¿no? Al otro día. Claro, cuando sale la solicitada, ella va a comprar el diario y se la llevan de ahí. Con Azucena sí éramos más amigas, más compañeras, yo iba mucho a la casa de ella, y por esas cosas de la vida, el marido de Azucena vendía querosene, y lo iba a cargar a donde trabajaba mi marido, al taller naval, así que ellos se conocían sin saber lo que nos había pasado. Y un día vine a mi casa con el auto y se encuentran con mi marido, lo traía Azucena, y se abrazan y se conocían, ¿no? Pero ninguno de los dos tenía. Perdón. Vos decís que desapareció Raúl 10 meses después, ¿no? Sí. ¿Lo charlaron entre ustedes? ¿Sabían que iba a poder pasar? Digo, ¿pensaron en algún momento así, bueno, Raúl que se vaya del país? Mira, Raúl pasó a la clandestinidad enseguida. Y eso también es una cosa muy dura, porque ya no estabas en tu casa, los teléfonos es con acá, que te avisen o que no te avisen, siempre robás que haya alguien que lo ayude a salir a zafar. Y bueno, el primer día que yo le dije, mira, también le dije a mi nuera, le digo, no se quieren ir a algún lugar, aunque sea al campo. Y me dice, ¿por qué no te vas vos? Digo, no, yo tengo que buscarlo a Jorge, nosotros también, me dijeron. Y con eso me taparon la boca. ¿Qué es lo que más recuerda de sus hijos? Y más aún, ¿qué es lo que siente que olvidó de ellos? Lo primero que se olvida es la voz. Por lo menos a mí lo que me pasó. Cuesta mucho recordar el tono de voz. Lo demás no te olvidas de nada, porque si viviste mucho con ellos, los acompañaste cuando estudiaron, cuando se recibieron y hacían teatro. ¿Y se esfuerza por recordar la voz? ¿Por rememorarla? Y algunas veces sí, claro, algunas veces sí. Quería preguntarle, que me da mucha curiosidad, porque hoy uno se imagina organizarse, ¿no? Para hacer un reclamo es muy fácil, porque internet, el celular, bueno, o sea, ¿cómo se encontraban las madres? ¿Cómo se convocaban? ¿Cómo coincidían? ¿Cómo se hacía masivo? Porque tampoco contaban con medios de comunicación que les dieran la posibilidad de la convocatoria. O sea, ¿de qué manera se armó la red? Mira, ¿no? fue creciendo muy, muy lentamente, pero para ese fin de año que fue el secuestro, ya éramos 200. Ya molestábamos, hacíamos Pero ¿cómo cosas. llegan a ser esas 200? ¿De qué manera? ¿Quién es la Mira, primera nos que...? encontrábamos, bueno, Azucena es la primera. Nosotros Claro, pero digo, o sea, porque hoy, digo, pones un tuit y ya está, digo, es como muy fácil hoy organizarlo. Nosotros algunas madres de presos que iban, a mí me avisó una madre de presos, que iban a ir a la iglesia de Estela Maris y que ahí nos juntábamos porque el cura de ahí sabía mucho, el obispo. Entonces empezamos ahí y nos encontramos con otra. En La Plata vos te sentabas en un juzgado y había 2 o 3 con las caras que teníamos todas de desesperación, ya te preguntabas. Pero no nos decíamos ni el apellido ni la dirección porque teníamos miedo. Pero nos íbamos citando. Y siempre, después de citarnos en la plaza, había una cita en una iglesia, ponele, para firmar una carta, Empezamos con eso, ¿viste? Por eso cuando se la llevan a Esther Valencinio de Cariaga, no sabíamos cómo se llamaba. Es importante esto con la soledad, porque ahora es muy fácil, muy buena la pregunta de Chichi. Con la soledad frente a una dictadura, con un cerco informativo muy grande. Hay una foto de un extraordinario reportero gráfico, se llama Víctor Bouillet, que es el fotógrafo que trabaja en la Casa de Gobierno, que está en su libro, que yo la veo cada vez que hay algún tipo de cuestionamiento con respecto a las madres de Plaza de Mayo. Yo veo esa foto, Eve, que seguramente vos la conocés, que yo la quiero compartir con los televidentes, que habla de la soledad de las madres de Plaza de Mayo
combatiendo y enfrentando a la dictadura. Fíjense lo que es esa foto. Esa foto está sacada desde un balcón de la Casa Rosada, de la Casa del Gobierno durante la dictadura. En ese momento estaba Jorge Rafael Videla. Está la Plaza de Mayo, vacía, en una tarde lluviosa, imagino, y ahí hay unas 40, 50 personas que son ustedes, enfrentando, reclamando por los desaparecidos, ante la soledad total en ese momento. Y vos sabés que al otro día de que se llevaron a las madres, nadie quería volver a la plaza el otro jueves. Así que fuimos muy poquitas, no éramos ni 20. Y estaba la policía, los perros, los gases, todo para que no volviéramos. Ya no querían terminar, para eso secuestraron a las madres. Y lo de la ronda tiene que ver con que la policía le decía circulen, circulen, ¿no? Claro, la marcha es eso. Cuando nosotros empezamos a marchar es cuando la policía dijo, acá hay estado de sitio, porque nosotros nos reuníamos en un banco a conversar, ¿qué vas a hacer? Traíamos direcciones. Éramos tan ingenuas. Yo cuando vi y viajé a Europa y vi cómo se escribían los nombres, yo dije, mis cartas no llegaron nunca a ningún lado. Porque uno lo escribía como te lo decían, ¿viste? En la plaza apurada. Y bueno, cuando la policía vio que éramos unas cuantas, dijo, acá tienen que circulen, nos empezó a pegar, porque hay estado de sitio, y nos agarramos del brazo y empezamos a caminar. Cuando volvimos a la plaza, que no quería volver más nadie, todas las familias nos decían, basta, no vayan, se las van a llevar a todas, dijimos, no, ahora tenemos los hijos y las madres. Entonces, dos de nosotras empezamos con otra compañera, casa por casa otra vez, tienen que venir, no se puede abandonar. Y quedaron difícil. Muchas en el camino también, me imagino. Sí, fue muchas difícil porque porque 78 fue un año muy duro para nos pegaban, nos llevaban presas, todos los jueves nos llevaban presas y muchas veces nos encerraban con un cadáver en una celda, que no sabías quién era y lo querías mirar porque era uno de nuestros hijos. Eve, ¿cómo se les ocurre empezar a usar los pañuelos? Eso fue en el 77, el 9 de octubre del 77. Una marcha a Luján, ¿no? Una marcha a Pía Luján. Esa marcha que se hacía a Pía Luján, decían que iba a ir 1 millón de jóvenes, y entonces algunas madres dijimos, che, pero habría que ir aunque sea para rezar y pedir por ellos. Bueno, decidimos ir, pero como no nos conocíamos, no sabíamos cómo nos llamábamos, y la marcha a Pía Luján es enorme, no es una cosa tan fácil. Y dijimos, bueno, tenemos que encontrarnos de alguna manera. ¿Y cómo nos vamos a encontrar? No, yo voy a ir desde Moreno, yo voy a ir desde San Cayetano, cada uno iba desde un lugar diferente. Entonces una dijo, y bueno, tenemos que ponernos algo en la cabeza, un pañuelo rojo, no, de noche no se ve el rojo, el azul tampoco, un pañuelo blanco. Pañuelo blanco, y otra saltó y dice, bueno, cada una tenemos un pañal guardado de los hijos. Antes se guardaba el escarpincito, el pañal de gasa, que no era descartable, la batita, cada una tenía. Y así fue que nos pusimos ese pañuelo en la cabeza, y íbamos como rompiendo lo que pasaba, porque se rezaba por los obispos, por esto, por aquello, de los desaparecidos, nada. Y nosotros empezamos a gritar, a rezar el rosario por los desaparecidos, por nuestros hijos, y se notó mucho nuestra presencia. ¿Qué piedra en el zapato deben haber sido? Sí, vamos a hablar después casualmente de la relación con la Iglesia, los derechos humanos, porque hay un enfrentamiento por un lado, ¿no? La responsabilidad que tuvieron y esta participación, ¿no? La Iglesia de Santa Cruz, Gesaine, Jaime de Nevares y demás. Pero ahora vamos a ver un momento donde vos, Eve, no sé si recordarás, seguramente sí, el diálogo que tenés con Diego Maradona. Vamos a verlo de vuelta.